en un bosque ancestral, donde los árboles susurraban secretos olvidados por el tiempo y la niebla se cernía suavemente sobre el suelo, nació un hijo diferente. No había otros de su especie cerca, y el destino a veces decide jugar con el destino de las criaturas. El hijo pequeño e indefenso fue encontrado a orillas de un río por una manada de lobos. Era una noche silenciosa. La luna llena estaba alta en el cielo, proyectando un tenue resplandor sobre las hojas húmedas. Los lobos se acercaron con cautela, olfatearon al hijo, examinaron su cuerpo tembloroso. Era diferente a ellos. Sus patas eran más grandes, su cuerpo más robusto, y un tono dorado, aún tímido, resaltaba en la penumbra. Pero algo en la mirada del hijo, brilló triste, perdido y solitario, conmovió el corazón de la loba más vieja de la manada. Ann decidió llevárselo. A la manada lo aceptó, pero no sin reservas. Siempre había algo extraño en esa criatura. No sabía aullar. Sus movimientos, aunque torpes al principio, mostraban una fuerza inusual. Los lobos, sus hermanos adoptivos, reían cuando intentaba aullar. Los sonidos salían roncos, pesados, casi aterradores, y entonces dejó de intentarlo. Ann pasó el tiempo, y el hijo creció, sin saber quién era. Cada día se adaptaba más a las reglas de la manada. Corría cuando le decían que corriera, cazaba cuando le decían que cazara, aullaba cuando la luna se lo pedía, pero aún así, no era el mismo. Su reflejo en el agua lo demostraba. Sue Malena, antes tímida, ahora amenazaba con volverse exuberante. Sus patas, demasiado grandes. Su pecho, demasiado fuerte. Su cola, larga y espesa y su mirada. La mirada de ese joven era la más diferente de todas. Encargaba preguntas, un brillo inquieto, como si los árboles le dijeran algo que los demás no oían. Le pusieron Grisalo por su pelaje dorado que, bajo la luz de la luna, adquiría un tono grisáceo. Pero incluso el nombre intentaba borrar quién era Grisalho, como si fuera uno. Más Dan como si pudiera contenerse en esa identidad prestada, pero dentro de él, algo existía. Un sonido apagado, en un instinto encadenado. Un rugido que aún no había descubierto. Las noches eran las peores. Mientras los lobos aullaban al unísono a la luna llena, Grace se alejaba, se sentaba en un claro solitario y observaba el cielo. Había algo en el brillo de las estrellas que lo llamaba, algo en el susurro del viento entre las hojas que parecía decirle: no naciste para esto. Pero el miedo era más fuerte que la duda, a miedo a ser rechazado, a miedo a no pertenecer, a miedo a descubrir algo que no tendría el valor de soportar. Quería pertenecer, quería oír su nombre entre los demás, sin sentir el peso de ser diferente. Quería aullar, y que eso fuera suficiente, y así, día tras día, continuó. Silenciando quién eran pocos, sabía que todo el bosque esperaba a él. Día en que ese silencio se rompiera, y el bosque continuó su ciclo, indiferente a las silenciosas batallas. Grisalo ya no era un lobo. Su cuerpo se había vuelto fuerte, pesado, y con cada paso, dejaba marcas en el suelo. Pero, por dentro, la misma duda lo carcomía. Los otros lobos lo notaron. Susurraron: demasiado grande, demasiado diferente. Y Grisalo, para no ser excluido, bajó la cabeza, intentando encajar en un molde que nunca se había hecho para él. La manada tenía reglas. Cazaban juntos, aullaban a la luna, seguían al líder. Quien actuaba diferente estaba aislado. Chris lo sabía y se esforzaba por aparentar lo mismo, pero su cuerpo lo delataba. Las patas anchas, la espesa melena y esa voz ronca y profunda. Un sonido que apenas reconocía en Seu Interior. Algo lo llamaba. Un sonido apagado, un rugido atorado en la garganta. En sus momentos de soledad, se arriesgaba a soltarlo en pequeñas bocanadas, pero el miedo lo obligaba a callar. Soñaba, infantilmente, que si se esforzaba lo suficiente, un día sería aceptado. Un lobo de verdad, Ann, y en esta búsqueda, comenzó a distanciarse. Dejó de correr libre, escuchando a los árboles, mirando los ríos. El bosque, sin embargo, esperaba, porque la verdad no se puede borrar. Solo Seidurm, en la noche de luna nueva, la manada se topó con una bestia colosal. Los lobos se retiraron, aullando en vano, y allí, en medio del caos,
Grisalho sintió la llamada. El rugido pero lo ahogó. Aún atrapado por el miedo, Wyan al fondo lo supo. El precio de este silencio se acercaba en la noche sin luna. El bosque parecía contener la respiración, ni viento, ni sonido. Todo estaba paralizado, como si la tierra misma supiera del peligro inminente. La bestia avanzaba criada en las sombras, deformada por el odio, ojos rojos como brasas, garras afiladas, dientes capaces de destruirlo todo. La manada se dispersó. Algunos intentaron distraerla, otros huyeron. En medio del caos, los cachorros, indefensos, y Grayen podría haber corrido, huir, como siempre, pero por primera vez, los ojos del viejo lobo que lo crió, y los pequeños, estaban puestos en él esperando, y fue entonces cuando lo oyó. No desde fuera. Desde dentro, un sonido antiguo y latente, que latía por sus venas en instinto, la verdad, que había evitado toda su vida. Sus músculos se tensaron, su respiración cambió, un sonido ronco subió por su garganta, no anolido, era algo más profundo, más verdadero. El miedo intentó susurrar: no perteneces a ningún lugar. Pero Gray lo entendió: hay mejor ser rechazado que vivir atrapado en una mentira. Y nació el rugido, al principio vacilante, luego fuerte, antiguo, rasgando la noche en el bosque. Despertó. La bestia duró. Los lobos se detuvieron en ese momento. Grisalho avanzó no como un lobo, no como una excepción, como un león, y por primera vez, libre, el rugido resonó. No era solo un sonido, era una llamada. Todo el bosque quedó en silencio. Los árboles se estremecieron, los vientos volvieron a soplar, e incluso los ríos parecieron detenerse y escuchar a la bestia dudó ante ella. Ya no había un lobo extraño. Había algo más grande, una fuerza ancestral, olvidada por los vivos y temida por las sombras. Gray avanzó. No sabía luchar como un león. Sus movimientos eran torpes, una mezcla de puro instinto y puro coraje. Pero había verdad en cada golpe. La bestia atacó garras contra fuerza, dientes contra alma. Un duelo desigual, visto con los ojos. Pero en espíritu, Grisalho ya no era el mismo. Los lobos, antes temerosos, ahora observaban en silencio. Ya no veían a un extraño intentando encajar. Vieron a alguien que había decidido no huir. A la vieja loba comprendió antes que nadie. Su mirada cansada, el recuerdo de antiguas historias, de reyes de melenas doradas que una vez gobernaron esas tierras. Él lo sabía y no tenía miedo. Gray, cubierto de sangre y tierra, sintió que la bestia se debilitaba. Cada golpe liberaba no solo el cuerpo, sino años de silencio y miedo. Cuando la criatura cayó, el bosque respiró. El silencio que sobrevino no era de miedo, era de respeto. Gray miró a su alrededor. No ocultó las marcas, la melena ni los ojos. Era quien siempre había sido, y por primera vez, eso fue suficiente. El viejo lobo se acercó, le tocó el hocico y dijo: la vieja sangre ha regresado, y entonces, Gray comprendió, nunca volvería a callar en el bosque. Amaneció distinto. El viento parecía más ligero. El cielo estaba más despejado. Era como si la tierra supiera que algo finalmente había cambiado. Grisalho despertó antes que todos. Su cuerpo estaba dolorido, con las marcas de la batalla, pero su corazón latía a un ritmo nuevo. Había un brillo en sus ojos que los demás no reconocieron. No era orgullo ni furia, era conciencia de sí mismo, de su lugar en el mundo. Mientras caminaba por el claro, percibía el olor de la noche anterior. El eco del rugido aún flotaba en el aire, pero ahora surgía otro dilema: permanecer entre quienes lo criaron, sabiendo que nunca comprenderían su esencia, o ir en busca de alguien que compartiera su sangre y su destino. A la vieja loba, como si ya lo supiera, se acercó. «Lo entiendes, ¿verdad?», murmuró. Gray no respondió. Su mirada fue suficiente. Más allá de las montañas, hay tierras donde voces como la tuya forjan el destino, dijo. No para negar lo que viviste aquí, sino para sentirte completo. En el silencio de la manada, era de respeto. Sus miradas eran de despedida. Gray respiró hondo y se fue, no como alguien que huyen, sino como alguien que, finalmente, eligen. Grisalho continuó más allá del bosque. Cruzó ríos fríos, valles silenciosos,
y campos donde la niebla susurraba nombres olvidados. A cada paso, se sentía más cerca de algo antiguo, como si la tierra misma lo llamara. Una noche, soñó con campos dorados, leones de melenas brillantes, y un rugido que atravesaba las montañas. Despertó con el corazón acelerado. Era un presagio o un recuerdo olvidado. Decidió seguir las señales. Huellas más grandes que las suyas, marcas de garras en troncos antiguos, el olor en el teatro. La naturaleza guiaba sus pasos como un viejo mentor. Hasta que, al final de un largo viaje, vio las tierras más allá de la montaña. Campos dorados, piedras antiguas, y leones majestuosos, imponentes por un instante. Dudó. Ecos de vivir como lobo habían moldeado el miedo a no pertenecer a ningún lugar, pero recordó el rugido. Ese momento en el que decidió no callar más en Grey, avanzó el más viejo de los leones. Se acercó y dijo: no son las huellas las que te hacen uno de nosotros, sino el fuego que llevas en el pecho. Y en ese instante, Grey supo no había encontrado su lugar. En Grey se quedó Anne en las tierras más allá de la montaña. Ya no era solo un forastero. Aprendió rituales antiguos, historias bajo la luna llena, y sobre todo, el valor del silencio entre un rugido y el siguiente. Allí cada cicatriz era un honor, cada miedo, un maestro. Anne. Los demás leones notaron algo diferente en él. Anne no era el más fuerte ni el más rápido, pero era el más consciente. Why en la selva, eso vale más que unas garras afiladas. En una mañana, en el consejo de líderes, el viejo león de melena plateada habló de tiempos oscuros. Criaturas olvidadas se movían. En los bosques antiguos se necesitaba alguien que uniera y guiara a los clanes. Todos esperaban el nombre, pero el anciano se volvió hacia Grey. El elegido es quien ha enfrentado el miedo interior antes de enfrentarse al mundo. El silencio era denso. Grisalho recordó los días en que se vio convertido en lobo en sus dudas. Su primer rugido y comprendió sobre la piedra ancestral. Lanzó su rugido más fuerte no de guerra, sino de llamada. Para los que viven ocultos, para los que olvidan quiénes son. Desde ese día, Grisalho se convirtió en el que despertó. Pasaron los años. Las tierras más allá de la montaña cambiaron. La amenaza se enfrentó, no con violencia, sino con valentía, estrategia y unidad. Bajo el liderazgo de Grisalho, el que despertó, los clanes se unieron, el bosque aprendió su nombre, los árboles guardaron su historia, los vientos llevaron su rugido más allá de las colinas. Pero no fueron las batallas las que inmortalizaron. Fue la forma en que vio en los ojos de los demás lo que una vez cargó, el miedo a no pertenecer, y demostró que el secreto no estaba en ser como los demás, sino en alcanzar la plenitud de sí mismo. Dicen que una noche, Grisalho desapareció. Algunos dicen que regresó al bosque donde todo comenzó. Otros dicen que fue en busca de otras almas perdidas. Pero la verdad es que nunca se fue, porque donde alguien ahoga su voz, él está ahí. Y cuando alguien encuentra el coraje para liberarse, allí renace Grisalho. Dicen que, en noches de luna llena, es posible oír un rugido lejano libran de alguien que se ha encontrado a sí mismo. ¿Y tú, cuándo soltarás el tuyo? Si esta historia te conmovió de alguna manera, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber cómo te hizo sentir, qué recuerdos te trajo, qué coraje te inspiró, y aprovecha para decir qué otras historias te gustaría escuchar aquí, de qué tema hay que hablar sin miedo, sin prisas. Si te gustó, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos. Gracias por quedarte hasta el final. De verdad, Annie, recuerda en el rugido más importante de tu vida. Sigue ahí dentro, en el momento adecuado. Déjalo salir. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo fuerte.